Todo comienza con un velo, delgado, casi imperceptible, pero firme como el acero, un límite entre lo que se puede ver y lo que se puede saber. Ha estado allí desde el inicio de la historia humana, suspendido entre los pilares del mundo, ocultando una verdad que no se perdió exactamente, sino que fue velada, enterrada bajo capas de símbolos, miedo y poder. Este velo no cubre solo los ojos, cubre la conciencia, cubre el lenguaje, cubre el alma, y están aquellos que han dedicado su vida a rasgarlo. A lo largo de los siglos surgieron escuelas, órdenes y tradiciones que afirmaban guardar este secreto detrás del velo. Los misterios de Egipto, Grecia, Caldea, manuscritos, sellados, templos silenciosos, juramentos, símbolos grabados en piedra, todo un lenguaje subterráneo, conocido solo por unos pocos y cuidadosamente oculto para todos los demás, porque esta verdad, decían, no podía enseñarse como un concepto, debía ser percibida, vista, sentida, interiorizada. Eso fue lo que Manly P. Hall buscó hacer en las enseñanzas secretas de todos los tiempos. No revelar el secreto en sí, sino mostrar el mapa donde siempre ha estado. Y lo que revela, página tras página, es que el velo nunca fue un bloqueo absoluto. Es translúcido. Se insinúa en mitos, geometrías, números, metáforas. Está en las proporciones de una catedral gótica, en el diseño de un arcano del tarot, en la arquitectura de un templo masónico, en el nombre oculto de una estrella. Pero, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué algo tan grandioso, tan vital, habría sido mantenido en las sombras? La respuesta quizás esté en la naturaleza misma del conocimiento, porque hay verdades que liberan y verdades que queman, y el alma humana, frágil en su estructura común, debe estar preparada para soportar lo que el símbolo carga. De lo contrario, lo que debería ser iluminación se convierte en ruina. Lo que Manly Hall propone no es una revelación explosiva, es un viaje silencioso, un retorno al origen de las ideas, una invitación a investigar las raíces de la religión, el arte, la ciencia, la magia y la filosofía. Señala que todas estas áreas, en el fondo, nacieron de una misma fuente, una sabiduría universal, un campo de conocimiento anterior a las divisiones dogmáticas, donde el símbolo y el arquetipo hablaban más alto que cualquier sistema de creencias. Esta sabiduría, que los antiguos llamaban filosofía perennis, no pertenece a un pueblo, una era o una religión. Atraviesa el tiempo como un hilo de oro tejido en el tapiz de la historia. Es la misma idea que une a un sacerdote egipcio y un cabalista medieval, que conecta al alquimista del Renacimiento con el iniciado moderno, y que incluso en la era del ruido sigue susurrando, para aquellos que aún saben escuchar. El problema es que este hilo ha sido distorsionado, manipulado, usado y abusado. En muchos momentos, lo que era símbolo se convirtió en superstición, lo que era arquetipo, en dogma, lo que era espíritu, en letra muerta, y lo que era luz, se convirtió en sombra. Por eso, el viaje detrás del velo debe ser cuidadoso, porque parte de lo oculto ha sido corrompido. Pero sigue ahí, en el fondo. Todo esto no se trata de estudiar lo oculto, se trata de estudiarse a uno mismo, porque el símbolo que descifras afuera es el mismo que existe dentro. El laberinto que recorres en los misterios antiguos es el mismo que llevas en el alma, y la llave que abre las puertas del templo, ese templo que Hall describe como universal, no está en manos de un maestro externo, sino en la percepción que cultivas en silencio. Este guión que ahora comienza no será solo una exposición de ideas, será un viaje, cada capítulo un escalón, cada imagen un espejo, cada concepto una invitación a mirar más allá de la superficie. No es necesario creer, es necesario observar, cuestionar, desarmar, porque la verdad mística no exige fe ciega, exige conciencia despierta. Hay una razón por la que los antiguos decían que la entrada al templo... Antes de continuar, tenemos un regalo exclusivo para ti que nos has acompañado hasta aquí.
¿Sabías que existen grimorios prohibidos que contienen fórmulas mágicas y rituales de invocación que la Iglesia y los gobiernos intentaron erradicar? ¿Que hay rituales tan oscuros que han marcado a quienes los han practicado y que siguen siendo temidos hasta hoy? ¿Y que, en la propia Biblia, hay textos eliminados, profecías suprimidas y mensajes encriptados que desafían todo lo que creíamos saber? Esto nos hace preguntarnos, ¿qué es lo que realmente están tratando de esconder? Pero, ¿y si te dijéramos que puedes acceder a este conocimiento prohibido? Para aquellos que se atreven a buscar la verdad, reunimos un material único, elaborado por docenas de especialistas de todo el mundo, que expone todo lo que nos han ocultado. Este material ha cambiado la visión de la realidad de muchas personas, pero pocos tienen acceso a él. Si quieres conocer lo que la historia ha intentado borrar, pausa el video ahora. Apunta la cámara de tu celular al código QR que aparece en pantalla y accede a este conocimiento prohibido. O si lo prefieres, haz clic en el enlace que dejamos en el primer comentario fijado debajo de este video. Estaba custodiada por una esfinge. Para pasar, hay que responder a la pregunta. Y esa pregunta nunca es la misma. Para algunos, vendrá como un símbolo. Para otros, como una pesadilla. Para unos pocos será un recuerdo. Para muchos será el silencio. Pero todos, sin excepción, sentirán el velo. Y todos tendrán que decidir, quedarse o cruzar. Quienes cruzan no regresan iguales. Es precisamente ahí donde comienza la verdad. Existe una memoria anterior al lenguaje, un saber que no nace de los libros, sino de las piedras, que no se escribe con tinta, sino con proporciones, gestos, ritmos. Los antiguos lo llamaban tradición, pero no como la entendemos hoy, como una herencia cultural estática. Para ellos, la tradición era flujo, corriente subterránea, hilo invisible que unía lo visible con lo invisible. Era el alma del mundo susurrando en símbolos, y esa alma aún respira. La llamada tradición primordial, un concepto que resuena en diversas culturas y que Manly P. Hall describe con precisión y reverencia, no pertenece a ninguna religión, pueblo o época. Es anterior a la separación entre fe y ciencia, entre filosofía y magia. Es el punto de origen donde convergen todos los saberes y que se fragmentó con el tiempo a medida que la humanidad se alejaba del símbolo y se enamoraba de la literalidad. En Egipto, esta tradición se escondía detrás del mito de Isis y Osiris, en la arquitectura de las pirámides, en la función sacerdotal de los faraones. En Grecia, emergía en los misterios de Eleusis, en la figura de Hermes Trismegisto, en los números pitagóricos que no eran solo matemática, sino claves del universo. En la India, era el sonido primordial, el Aum, vibrando en los Vedas como lenguaje sagrado. En la tradición hebrea estaba en la Cábala, donde las letras del alfabeto formaban más que palabras, formaban realidades. En todas estas culturas algo se preservaba, algo que no podía explicarse, solo transmitirse. Pero ¿cómo se transmitía? No con frases, sino con símbolos, porque el símbolo es el lenguaje del alma. No apunta directamente al objeto. Abre, sugiere, evoca, perturba. Un círculo puede ser solo un dibujo, o puede ser la eternidad, lo uno el vientre de lo divino. Una espiral puede ser una forma geométrica, o el camino del alma hacia el origen. Una estrella de 6 puntas puede ser una figura, o la unión de opuestos, cielo y tierra, espíritu y materia masculino y femenino. Los antiguos no necesitaban decirlo, lo mostraban. Y quien tenía ojos para ver, veía. Manly Hall afirma que la verdadera tradición no es esotérica porque desee ocultarse, sino porque solo puede ser comprendida por quien está listo para comprenderla. Se esconde a plena vista, en las catedrales góticas, en las cartas del 1900, en las fórmulas alquímicas, en las obras de arte, en la arquitectura del templo e incluso en la estructura del cuerpo humano. Es el esqueleto oculto de la cultura, y ese esqueleto se mueve, porque lo que une a todas estas tradiciones
No es una doctrina, es una actitud, una mirada, un impulso de retorno, el deseo de atravesar las formas para tocar la esencia. El verdadero iniciado no es quien memoriza símbolos, es quien los vive. Quien sabe que el laberinto de Creta no está solo en la leyenda, sino en el propio corazón humano. Quien entiende que el árbol de la vida no crece en un jardín, sino dentro de la psique. Quien comprende que cada número, cada color, cada nota musical es una partícula de lo divino en forma sensible. El alma de la tradición late en los intersticios, entre el dogma y la herejía, entre el silencio y la revelación, y por eso fue perseguida, distorsionada, marginada, porque no acepta ser domesticada, incomoda, cuestiona, exige transformación, y la transformación es peligrosa, especialmente para estructuras que se alimentan del control. Por eso tantas escuelas esotéricas tuvieron que esconderse. Por eso tantos símbolos fueron apropiados, vaciados o satanizados. El pentagrama, por ejemplo, símbolo de la perfección humana y la armonía de los elementos, fue reducido a ícono de perversión. El dragón, arquetipo de la sabiduría primordial, se convirtió en un monstruo a derrotar. La serpiente, símbolo de la transmutación y el despertar, fue demonizada como tentadora maligna. Pero la tradición resiste, porque no necesita ser enseñada, solo necesita ser reconocida. Cuando alguien en cualquier parte del mundo tiene una intuición profunda, una visión simbólica, un sueño arquetípico, la tradición se manifiesta. Cuando un artista crea algo que toca lo invisible. Cuando un matemático ve belleza en una ecuación. Cuando un alquimista transforma dolor en sabiduría. Todo eso es tradición viva, no como museo sino como fuego. Por eso ha sobrevivido, no en tratados formales, sino en las entrelíneas, en los mitos, en las parábolas, en las metáforas que atravesaron milenios como semillas esperando el suelo adecuado. Manly Hall fue uno de quienes regaron ese suelo. Reconectó los puntos, mostró que detrás de las religiones organizadas había una raíz común, que detrás de las palabras había silencio, y que detrás del velo había luz. El alma de la tradición no necesita ser defendida, necesita ser recordada. Y esa es la invitación, no aprender una nueva doctrina, sino recordar lo que siempre ha estado aquí, bajo los pies, en los sueños, en los símbolos, en ti. Imagina el universo como un árbol vivo, un árbol que crece hacia arriba y hacia adentro, cuyas ramas tocan el infinito y cuyas raíces se hunden en las regiones más ocultas del ser. Este árbol no es metáfora, es estructura, es mapa. Para los cabalistas, es el árbol de la vida, una representación simbólica de la creación, del ser humano, del alma y de la divinidad en manifestación. Pero como todo árbol que se alza, proyecta sombra, y en esa sombra habita la serpiente. La Cábala enseña que todo lo que existe es emanación. Lo divino, para manifestarse, se contrajo. Un acto llamado Tzimtzum. Al hacerlo, creó espacio para el mundo. Y en este espacio la luz divina fue canalizada en 10 recipientes, las Sefirot, que constituyen el árbol de la vida. Cada sefirá representa un aspecto de la conciencia divina, sabiduría, compasión, rigor, belleza, entre otros. En lo alto del árbol está Keter, la corona, el principio inalcanzable. En su tronco Tiferet, la armonía. En la base Malhut, el reino, el mundo material. Pero no todo salió como se planeó. Según la tradición luriánica, al intentar contener la luz infinita, los recipientes se rompieron. Este evento se conoce como Shevirat HaKelim, la ruptura de los vasos. Parte de la luz escapó y volvió a la fuente. Parte quedó atrapada en la materia. Y con ella surgieron las Kulifot, las cáscaras o conchas. Estas estructuras sombrías son los residuos de lo sagrado mal formado. No son fuerzas externas a lo divino, sino lo que queda cuando la luz es mal comprendida. Son los escombros de la creación,
Aquí es donde entra la serpiente. En los mitos antiguos, la serpiente rara vez es el villano puro, es la guardiana, la iniciadora, la que desafía, prueba y conduce a la caída, sí, pero a una caída necesaria. En la tradición cristiana es quien ofrece el fruto prohibido del conocimiento. En otras palabras, le da al ser humano la capacidad de discernir, y por eso es temida, porque ofrece la llave que puede liberar o destruir. En la Cábala, especialmente en las lecturas más esotéricas, la serpiente aparece como la que se enrosca en el árbol, no como parásito, sino como símbolo de la energía que lo recorre. Es tanto la fuerza vital como la tentación del ego, tanto el impulso de ascenso como el riesgo de la caída. Es ambigua porque la realidad es ambigua. El mismo fuego que ilumina puede quemar, la misma luz que revela puede cegar. Manly P. Hall comprendía este juego de espejos. En sus escritos describe el árbol de la vida no solo como un diagrama místico, sino como un código para el funcionamiento del alma humana. Ascender por el árbol, moverse por las sefirot, no es tarea del intelecto, es tarea de la conciencia. Cada esfera es un escalón en el proceso de autotransformación, pero junto a cada esfera hay una kulifa, una sombra, un espejo invertido. El verdadero iniciado, entonces, no es quien evita la serpiente, es quien la comprende. Evocar la imagen de la serpiente enroscada en el árbol de la vida es evocar el caduceo de Hermes. Dos reptiles en espiral ascendente suben no por casualidad, sino porque representan el despertar. En tradiciones orientales, esta misma energía se llama Kundalini, una fuerza serpentina dormida en la base de la columna vertebral que al activarse asciende por los centros energéticos hasta iluminar la mente. Ascender por el árbol, entonces, es activar esta serpiente interior, y eso exige coraje, porque el camino es estrecho, y la caída siempre acecha. La relación entre el árbol y la serpiente también revela una tensión central, orden versus caos. El árbol representa estructura, jerarquía, camino. La serpiente representa movimiento, curva, atajo, pero es precisamente esta tensión la que genera la sabiduría. El orden sin caos es rigidez. El caos sin orden es destrucción. El equilibrio entre ambos es el verdadero conocimiento. Por eso las antiguas iniciaciones estaban llenas de símbolos paradójicos. El iniciado debía aceptar que luz y oscuridad coexisten, que el mal a veces es el espejo más honesto y que ascender exige antes de ascender. En la práctica mágica, el árbol de la vida es una herramienta de trabajo. Cada sefirá es un punto de meditación, un portal de energía, un estado de conciencia por explorar. Pero hay magos que, en lugar de solo ascender por el árbol de Sima y Sems, la vida, optan por descender a las clifot, no por perversión sino por búsqueda. Creen que enfrentar las sombras internas, los traumas, los deseos reprimidos, los miedos, es el único camino hacia la verdadera integración. Estos magos no huyen de la serpiente, dialogan con ella. Pero hay riesgos, porque el poder de la serpiente es real, no es simbólico, es energético. Tocar esta fuerza sin preparación puede llevar a la obsesión, la locura, la ruina. Por eso los antiguos siempre hablaban de purificación antes del acceso. La serpiente puede ser maestra o verdugo, la diferencia está en quien la invoca. ¿Y por qué? Al entender el árbol de la vida y su contraparte sombría, el buscador se enfrenta a una elección. Puede quedarse en el mundo de las formas, de las ideas seguras, de las creencias heredadas, o puede comenzar a escalar. Puede aceptar que el viaje es interno, arduo, solitario, pero transformador. Que hay verdades que no se revelan a quien solo lee, se revelan a quien vive, a quien cruza, a quien es mordido por la serpiente y sobrevive. La serpiente, al final, no está ahí para destruir el árbol, está para ponerlo a prueba, para asegurar que solo los preparados puedan ascender. Y lo que guarda en las espirales de su cuerpo es el secreto más antiguo de la humanidad, la conciencia despierta. Hay un momento
en que el camino deja de ser una línea y se convierte en un laberinto. El iniciado percibe que ya no avanza por escalones visibles, sino por pliegues internos. Ya no se trata de buscar afuera, sino de perderse adentro. El laberinto, presente en casi todas las tradiciones antiguas, no es solo un símbolo arquitectónico, es una prueba espiritual, un espejo de múltiples facetas, y quien entra en él, inevitablemente, será transformado. Los misterios antiguos lo comprendían con precisión casi quirúrgica. En Eleusis, Grecia, los iniciados eran guiados en rituales nocturnos que incluían ayuno, silencio, purificación y un final velado, una visión que no podía contarse. En Egipto, las ceremonias de iniciación implicaban enfrentar simbólicamente la muerte. En ambos casos, el iniciado no solo aprendía algo, moría para lo que era y renacía para lo que podía ser. Manly P. Hall describe estas tradiciones con respeto y detalle. Para él, el iniciado no es un simple estudiante, es alguien dispuesto a cruzar los portales de lo desconocido, no para adquirir poder, sino para recordar una verdad que siempre estuvo allí. Y este cruce no es racional, es arquetípico. El iniciado no camina por corredores reales, sino por pasajes internos. Cada enigma, cada símbolo, cada figura del mito antiguo es un aspecto de la psique que espera ser confrontado. Es aquí donde el laberinto se vuelve necesario. Porque el laberinto no está hecho para confundir, está hecho para ralentizar, para obligar al buscador a escucharse. Sus caminos sinuosos hacen que se pierda el sentido de dirección, y con ello, el control. Y ahí comienza la verdadera enseñanza, cuando el ego sin mapa empieza a desmoronarse. En el centro del laberinto habita el monstruo. Para los griegos era el Minotauro. Para los místicos es el yo sombrío, la parte rechazada, el deseo inconfesable, el miedo arraigado, el orgullo espiritual, el rencor sutil, está ahí esperando. Y la función del iniciado no es destruirlo, sino mirarlo, reconocerlo, integrarlo, porque no hay avance sin aceptación de la sombra. Carl Jung llamaría a esto individuación, el proceso por el cual la psique se vuelve íntegra, no negando el mal interno, sino comprendiéndolo. Lo que la psicología moderna comenzó a formular, los antiguos ya lo sabían. El alma está compuesta de opuestos, y la armonía solo surge cuando los contrarios se reconcilian. Por eso los símbolos del laberinto son tan ricos. El hilo de Ariadna, por ejemplo, es más que una herramienta para salir. Es el vínculo con lo femenino, con la intuición, con la conexión afectiva que sostiene al buscador mientras enfrenta sus demonios. La espada de Teseo, por su parte, es el discernimiento, la capacidad de cortar ilusiones, de atravesar capas de miedo y mentira. Pero el símbolo más poderoso es el silencio mismo del recorrido, porque en el laberinto no se habla, en el laberinto se escucha, y lo que se escucha no son voces externas, sino susurros internos. Recuerdos, dolores, deseos, visiones. El iniciado comienza a oír todo lo que ignoró, y cada giro del camino es un paso más profundo en su propio ser. En la tradición hermética, este proceso se refleja en la idea del descenso al inframundo. Orfeo, que baja a los infiernos en busca de su amada. Inanna, que atraviesa las 7 puertas del mundo subterráneo. Moisés, que sube a la montaña, pero antes camina 40 años en el desierto. El viaje siempre exige purificación, y toda purificación es, ante todo, destrucción de la persona. Manly Hall destaca que la verdadera iniciación no puede ser concedida por otro. Es un proceso interno. Los rituales externos son catalizadores, pero la transformación es interior. El iniciado puede recibir un título, pero solo es iniciado quien ha sido quebrado, y luego se reconstruyó sobre otra base. El laberinto. En 1900, este sentido es como la alquimia espiritual. El solve et coagula, disolver y reintegrar. El alma entra entera, pero impura. Debe ser desgarrada, confundida, vaciada, y luego reconstruida, pero ya no con los mismos elementos. Ahora con oro,
No el metal, sino el símbolo, la sabiduría destilada de la propia experiencia. Por eso los misterios antiguos se llamaban mortales, porque quien pasaba por ellos moría. No físicamente, sino simbólicamente. La vieja identidad moría. La visión limitada del mundo moría. La idea de sí mismo moría. Y en su lugar surgía algo nuevo, más íntegro, más lúcido, más compasivo. Pero no todos regresaban. Algunos se perdían, los que confundían al monstruo consigo mismos, los que se enamoraban de la sombra, los que en lugar de salir del laberinto decidían quedarse. Porque el dolor a veces es más familiar que la luz, porque el caos para muchos es más cómodo que lo desconocido. Por eso la iniciación no es para todos. Exige más que coraje, exige sinceridad, un deseo radical de ver y de verse, sin filtros, sin máscaras, sin garantías. El verdadero iniciado no es quien conoce los símbolos, es quien ha atravesado el laberinto y regresado transformado, quien tocó al monstruo, quien escuchó a la serpiente, quien caminó en círculos hasta encontrar el centro. Y allí, en el centro, encontró el silencio. Y en ese silencio, la verdad. La magia no es hacer que el mundo obedezca tu voluntad, es alinear tu voluntad con la estructura invisible del mundo. Y para eso se necesita más que fórmulas, velas o palabras antiguas. Se necesita presencia, claridad, rigor. Porque, cuando se trata de magia real, la que toca los cimientos del ser, el más mínimo error de intención se convierte en una grieta. Y por esa grieta entra el caos. Para Manly P. Hall, la magia no es espectáculo, es ciencia espiritual, un lenguaje simbólico y preciso con el que el ser humano dialoga con las fuerzas invisibles. Describe la práctica mágica como un sistema disciplinado de transformación interior, donde cada símbolo, cada color, cada gesto ritual tiene un propósito exacto. La magia, en esencia, no es un intento de manipular el mundo externo, sino de reorganizar el interno, y así alterar el campo donde ocurre lo externo. Por eso los antiguos magos hablaban tanto de voluntad. La voluntad aquí no es deseo. El deseo es volátil, reactivo, moldeado por el ego. La voluntad es estructura, es lo que sobrevive a la fragmentación, lo que late incluso en el silencio. Es el eje alrededor del cual gira el ritual. Sin voluntad verdadera, todo encantamiento es vacío. Sin intención profunda, el símbolo es solo un dibujo. Pero lo que hace peligrosa a la magia no es su poder, es su precisión. Porque cuando un símbolo se activa sin conciencia, igual responde. Cuando una invocación se hace sin preparación, igual se manifiesta. La diferencia está en cómo y a qué costo. La magia es como electricidad espiritual. Ilumina o quema. La energía existe. Quien la toca debe saber con qué está tratando. Hall enfatiza este punto con firmeza. En su visión, muchos de los peligros de la magia surgen de la ignorancia ritual, de la prisa, de la vanidad, del deseo de dominar sin comprender. Advierte sobre el riesgo de los semi-iniciados, quienes acceden al símbolo sin purificación interior, que usan los nombres sagrados como comandos automáticos, como si el universo fuera una máquina para manipular. Para Hall, eso es profanación. Y como toda profanación, cobra un precio. Por eso las tradiciones ocultistas siempre estuvieron veladas. No por elitismo, sino por protección. Hay un tiempo de maduración necesario, un trabajo previo de autoconocimiento, de control emocional, de dominio sobre la propia sombra. Porque el mago que invoca sin haberse confrontado a sí mismo se convierte en recipiente de lo que más teme, o de lo que más desea. Y el deseo sin filtro es abismo. Los rituales de la magia ceremonial no son solo actuaciones, son mapas simbólicos. Cuando el mago traza un círculo, no solo dibuja una figura en el suelo, está creando un límite psíquico, una barrera entre mundos. Cuando entona palabras, en hebreo, griego o latín, está activando frecuencias vibratorias
que resuenan con aspectos específicos de la realidad. Cuando enciende una vela o dibuja un sello, está conectando arquetipos con la materia. Cada acción es una llave, y toda llave abre algo. Pero abrir es fácil. Lo difícil es saber qué hacer después. Porque no toda puerta lleva a la luz. Algunas llevan a reflejos, a ilusiones, a espejos que devuelven el ego amplificado. Muchos buscadores entran en la magia para sentirse poderosos y terminan devorados por el poder que invocaron. Por eso el verdadero mago no busca controlar, busca armonizar. No impone, se alinea. Comprende que la realidad está hecha de leyes sutiles y que violar esas leyes, incluso sin saberlo, genera desequilibrio. El ritual mágico, entonces, no es un ejercicio de fuerza, sino de escucha, de precisión, de humildad. La mayor parte del trabajo mágico, en realidad, es interno. Es la preparación del templo. Y el templo es el propio cuerpo, la propia mente, el propio corazón. El altar más poderoso está en el centro del ser, y la ofrenda más valiosa es la lucidez. Los antiguos decían que el mago debía ser casto, disciplinado, silencioso, honesto, no como imposición moral, sino como medida de protección, porque cuanto más puro el canal, más clara la manifestación, y cuanto más limpio el espejo, más verdad refleja. Hall también discute los diferentes niveles de magia. Reconoce la existencia de prácticas que van desde encantamientos simples hasta rituales de alta magia. Pero en todos los casos el principio es el mismo. No se trata de dominar los elementos, sino de dialogar con ellos. No se trata de invocar entidades para que los sirvan, sino de establecer una relación consciente con las fuerzas que representan. Aquí llega el punto más delicado, las entidades. Ya sea en magia angélica o goética, el contacto con inteligencias no humanas siempre es un riesgo, porque lo que se invoca, viene, pero no necesariamente como el invocador espera. Y si viene, entra por donde se le permita. El sello protege, la intención protege, pero el verdadero escudo es la claridad interior. Cuando un espíritu, sea una imagen arquetípica o una fuerza autónoma, es traído al círculo, lo que realmente se llama es un aspecto de la realidad que ya habita en el mago. La evocación es externa, pero el impacto es interno, y lo que no está resuelto emerge. Por eso Hall insiste, la magia sin filosofía es peligrosa, la práctica sin ética es destructiva. La búsqueda del poder sin autoconocimiento es una forma de suicidio lento. Al final la magia es un puente, pero todo puente tiene dos lados, y lo que hay del otro lado solo se revela a quien tiene el coraje de cruzar con los ojos abiertos y con el corazón en silencio. La verdad nunca estuvo ausente. Siempre estuvo ahí, grabada en piedra, codificada en símbolos, oculta en parábolas y mitos. Pero algo sucedió en el camino. Lo que antes era sabiduría se convirtió en doctrina. Lo que era símbolo se volvió dogma. Y la verdad que antes invitaba a la búsqueda interior fue vestida con los ropajes de la obediencia ciega. Así nació la mentira de la superficie, un mundo donde los significados se intercambian, donde lo sagrado es domesticado y donde lo invisible es sofocado por instituciones que dicen protegerlo, pero que, en la práctica, lo entierran. Manly P. Hall veía este proceso con claridad. En sus análisis muestra cómo las grandes religiones, a menudo sin darse cuenta, se convirtieron en caricaturas de las verdades que nacieron para guardar. La cruz, por ejemplo, dejó de ser un símbolo cósmico de intersección entre mundos y pasó a recordarse solo como instrumento de tortura. El diablo, que en los textos místicos era una figura compleja, ambigua, a menudo simbólica, se convirtió en el villano absoluto, despojado de contexto, entregado al miedo popular. La serpiente, maestra de los iniciados y guardiana del saber, en tantas culturas, fue reducida a personificación de la malicia. Esto no fue casual. La domesticación de lo sagrado fue, en parte, una estrategia de control. Donde hay símbolo, hay ambigüedad.
y donde hay ambigüedad, hay libertad de pensamiento. Pero los imperios, los dogmas y los sistemas jerárquicos exigen certezas, no toleran matices. El símbolo, al permitir múltiples lecturas, amenaza el control, invita a la reflexión, y reflexionar es el primer paso para desobedecer. Así, los símbolos fueron vaciados. El pentagrama, en su origen, representación del ser humano equilibrado con los 5 elementos, fue asociado a la brujería y al mal. Los arcanos del tarot, que hablan del viaje del alma, fueron tratados como superstición. El templo interior fue reemplazado por edificios imponentes, y el mago, que buscaba la iluminación, fue sustituido por el sacerdote, que exige adoración. No se trata de atacar la fe, sino de entender cómo la fe se convirtió en arma, en moneda, en territorio, en mecanismo de culpa. Cuando el templo se volvió propiedad de una institución, la espiritualidad pasó a tener precio, y quien no pagaba era excluido o perseguido. Basta mirar la historia. ¿Cuántos fueron quemados por estudiar astrología, alquimia, cábala? ¿Cuántos murieron por alejarse de la interpretación oficial de los textos sagrados? ¿Cuántos sistemas de sabiduría fueron empujados a las sombras simplemente por no encajar en los esquemas de poder? Brujas, herejes, gnósticos, sufíes, cabalistas, errantes, maestros orientales, todos víctimas de la misma mentira, que solo hay una verdad, que solo hay un camino, y que cualquier desvío es condenación. Pero la verdadera tradición nunca desapareció, solo se desplazó, se escondió en las entrelíneas, se refugió en el arte, la música, la poesía, en las construcciones góticas que aún guardan proporciones sagradas, en los vitrales que cuentan historias sin palabras, en los manuscritos esotéricos, los sellos mágicos, las danzas circulares, los cantos que vibran en tonos olvidados. Lo sagrado real no puede destruirse, solo desviarse. Por eso tantos buscadores, al entrar en contacto con los símbolos auténticos, sienten un choque, una memoria, un llamado. Es como si algo dentro de ellos, dormido por mucho tiempo, se reactivara. Porque la verdad simbólica no necesita convencer, solo revela. Y lo que se revela no puede olvidarse. Manly Hall dedicó su vida a esto, rescatar los fragmentos de la verdad perdida. Mostrar que la sabiduría antigua aún late, incluso bajo las máscaras impuestas por la cultura. Vio en la filosofía hermética, la cábala, el tarot, la alquimia, no solo curiosidades históricas, sino mapas del alma, herramientas de despertar. No proponía una nueva religión, proponía un reencuentro con el lenguaje original del espíritu, pero reencontrar ese lenguaje exige coraje, porque desmonta ilusiones. Obliga al buscador a enfrentar que mucho de lo que le enseñaron sobre el bien y el mal, sobre Dios y el diablo, sobre cielo e infierno, fue construido para moldear conducta, no para liberar el alma. La mentira de la superficie no está solo en las instituciones religiosas, está en la mentalidad que heredamos, en cómo vemos el mundo, en la idea de que lo visible es más real que lo invisible, que la razón vale más que la intuición, que lo que no puede medirse no existe. Esa es la mayor mentira, que el misterio terminó, pero el misterio no terminó, solo se escondió, esperando ser redescubierto por quienes tienen ojos para ver y oídos para oír, por quienes perciben que, detrás del lenguaje literal, aún late el símbolo, y que detrás de la moral prefabricada, aún respira la ética del corazón. La verdad es que lo sagrado nunca perteneció a nadie, nunca estuvo encerrado en dogmas, ni restringido a rituales. Está en la estructura del ser, en el ritmo de los planetas, en el ciclo de las estaciones, en el cuerpo humano, en la geometría de las flores, en la vibración de la voz, y sobre todo, en el silencio entre las palabras. La mentira de la superficie es ruidosa, pero la verdad interior susurra, y quien aprende a escuchar ese susurro descubre que el verdadero templo no tiene muros, que el verdadero maestro no usa títulos, que el verdadero infierno es vivir sin mirar adentro, y que el verdadero cielo
es recordar quién se es, antes de todos los nombres. Hay cosas que simplemente no mueren. Pueden quemarse, enterrarse, olvidarse, censurarse, negarse, pueden ridiculizarse, distorsionarse, convertirse en folclore. Aún así, permanecen, no como dogmas, sino como pulsaciones, como un latido antiguo, profundo, que resuena bajo la superficie de todo. El secreto, el verdadero, no se protege con rejas o leyes. Se protege en sí mismo. Por su propia naturaleza simbólica, escapa de la literalidad, se despliega en metáforas, cambia de piel, asume nuevas formas, y así sobrevive. Invisible, pero intacto. Invisible, pero presente. Este es el corazón de la tradición esotérica, no una colección de conocimientos estáticos, sino una corriente viva, subterránea, que atraviesa culturas y milenios, preservando el hilo esencial de la sabiduría espiritual. Cuando Manly P. Hall habla de la doctrina secreta, no se refiere a un conjunto fijo de ideas, sino a una forma de ver, un modo de existir, una manera de leer el mundo con otros ojos, ojos que reconocen el símbolo en lo cotidiano, lo divino en el detalle, lo eterno en lo transitorio. Lo que mantiene vivo este secreto no es la autoridad, es la experiencia, no es la imposición de un dogma, sino la transformación íntima de quien lo accede. Por eso jamás pudo ser destruido por completo. Sobrevive porque es verdad experiencial, porque una vez que alguien toca esta verdad, aunque sea en sueños, aunque sea en silencio, lo transforma. Y lo que es transformado no vuelve atrás. Podemos encontrar este secreto oculto en los lugares más improbables, en obras de arte que nos conmueven sin saber por qué, en los vitrales de las catedrales que filtran la luz como metáfora del alma, en los cuentos infantiles que llevan en sí estructuras arquetípicas profundas, en las danzas circulares de pueblos ancestrales, en las notas musicales que evocan estados alterados de percepción, en cómo el cuerpo reacciona a un mantra, a una oración, a una palabra antigua. El lenguaje del secreto es simbólico porque el símbolo está vivo, se adapta, escapa de los intentos de aprisionarlo. Un símbolo puede ser un dibujo, pero también una historia. Puede ser un color, un número, un gesto, una arquitectura. El secreto se viste de estas formas para cruzar el tiempo. Se esconde en las columnas de un templo, en la secuencia de una mandala, en el arreglo de un rito, y espera, no ser revelado sino reconocido. Manly Hall sabía que no se trataba de sacar a la luz verdades secretas para el espectáculo de la curiosidad. Su objetivo no era impactar o entretener, era reavivar una memoria, recordarle al alma del buscador que ya conocía el camino, que el templo no necesitaba construirse afuera, porque ya existía adentro. Incluso cuando el mundo cambió, cuando la modernidad silenció los mitos, cuando la ciencia desacreditó los símbolos, cuando la religión institucionalizada sofocó la espiritualidad libre, el secreto no se perdió, solo se replegó, como un maestro que observa en silencio, esperando el momento adecuado para volver a ser escuchado. Y ese momento está volviendo. Vivimos una época de agotamiento de los discursos, de saturación de la superficie. Las respuestas prefabricadas ya no sirven. Las verdades absolutas se derrumbaron, las fórmulas perdieron fuerza, y en medio de este colapso resurge el susurro del símbolo, la sed de sentido, la intuición de que hay algo más, algo que los ojos no ven pero que el corazón reconoce, algo que no está en los libros, aunque esté entre las líneas de todos ellos. El secreto nunca fue prohibido, fue velado, y el velo no está en el mundo, está en la percepción, está en el miedo, está en la prisa. Cuando el velo cae, aunque sea por un instante, el secreto se revela como un perfume antiguo, familiar, inexplicable, como un nombre que no se recuerda, pero que calma, como un llamado, y el llamado es siempre el mismo, recordar. No aprender, no adquirir, no conquistar, solo recordar.
recordar que todo ya está en ti, que el símbolo no apunta afuera, sino adentro, que el demonio y el ángel, el infierno y el cielo, el abismo y la escalera, todo eso eres tú, y que el secreto es lo que te sostiene incluso cuando todo se derrumba. Este es el legado silencioso de todas las tradiciones, un saber que sobrevivió a la censura porque eligió el exilio, que atravesó la hoguera, el tribunal, la biblioteca quemada, que resistió no con violencia, sino con reinvención, y que ahora, de nuevo, comienza a despertar. No en las cúpulas religiosas, no en los congresos académicos, sino en los corazones que sienten la falta de algo que nunca supieron nombrar. El secreto no está escondido en lugares distantes. Está en el gesto del peregrino, en la duda del buscador, en el silencio de quien se sienta a escuchar. Es la chispa en el fondo del laberinto, el hilo de luz entre las cáscaras, la respiración del mundo invisible dentro del mundo visible. Y sigue vivo, porque estás leyendo esto, porque estás escuchando, porque en algún lugar dentro de ti ya sabes que no se puede matar lo que no tiene cuerpo, lo que no nació para ser dogma, lo que siempre fue símbolo. Y el símbolo es eterno. Buscaste llaves, perseguiste sellos, antiguos, nombres susurrados en rituales olvidados, símbolos grabados en piedras y tratados místicos. Quisiste saber de los antiguos, de los iniciados, de los maestros secretos. Seguiste mapas trazados por estrellas, códigos, mitos. Miraste templos, catedrales, libros ocultos que hablan de lo que no puede nombrarse. Pero ahora, al final de este viaje, quizás percibas lo que los verdaderos maestros siempre supieron. La llave nunca estuvo afuera. La llave está en ti. Esto no es un consuelo, ni un cliché. Es una verdad que exige más que fe, exige responsabilidad. Porque cuando entiendes que el símbolo es un espejo, que la serpiente y el árbol son arquetipos vivos de tu propia psique, que el laberinto es interno y que el secreto es un recuerdo perdido en el fondo de tu ser, entonces no hay más a quien señalar, no hay culpables, no hay salvadores, solo hay camino. Y el camino no es lineal, es espiral. Te lleva de vuelta a los mismos lugares pero con otros ojos. Te muestra los mismos textos, pero con otra escucha. En cada vuelta, algo muere, algo renace, porque el proceso es de refinamiento, de transmutación. El plomo del ego se convierte en el oro del alma, pero eso exige fuego, y el fuego, como sabemos, quema. La tradición que Manly P. Hall defendió, tradujo y compartió no era una colección de verdades esotéricas para curiosos, era una propuesta de vida, un llamado a la lucidez, una invitación a la iniciación continua. No la iniciación en órdenes o rituales externos, sino en el sacramento cotidiano de quien vive con atención simbólica, de quien mira el mundo no como algo a conquistar, sino como algo a descifrar, porque todo habla, los colores, las formas, los ritmos, las repeticiones. Lo que se repite no es casualidad, es llamado, la imagen que vuelve en sueños, el símbolo que aparece en momentos de crisis, el libro que te encuentra cuando estás a punto de rendirte. Todo eso son puertas, y cada una exige una llave, y cada llave, un movimiento interior. Puedes pasar toda la vida buscando mapas, o puedes entender que el mapa eres tú, que el árbol de la vida está grabado en tu cuerpo, que los arcanos del tarot son etapas de tu alma, que los demonios de la Goetia son rostros de tu miedo, que los ángeles son funciones de tu conciencia, que el templo es tu corazón y el altar es el instante presente. Sí, hay peligros, sí, hay riesgos, pero también hay algo que no puede medirse, la belleza del despertar, la luz que atraviesa cuando se rompe una cáscara, la voz silenciosa que susurra. Siempre lo supiste. Esta es la última verdad de los misterios. Nada se te da que no estuviera ya en ti. El verdadero maestro solo enciende la vela, pero eres tú quien entra en la oscuridad. Eres tú quien decide, quien elige si sigue preguntando, o si comienza a escuchar. La llave está en ti.
Quizás por eso fue tan difícil de encontrar.